Bueno, este soy yo, más grande, en mi día a día. Esto es lo que yo hago. Yo dibujo. Y entonces, bueno, voy a explicar, ya he dicho que yo dibujo, pero normalmente esto es la carta de presentación hoy en día, ¿no? Antes, cuando era un poco más joven, me preguntaban si estudiaba o trabajaba. Ahora ya, pues, ya me preguntan directamente a qué me dedico. Yo siempre he dibujado en casa, en clase, en la uni, y ahora me gano la vida con ello. El dibujo es una manera también de hablar de luces y sombras. La realidad la vemos gracias a las luces y las sombras que se proyectan y tal, y yo las traduzco en papel, ¿no? Siempre he dibujado, siempre llevo una libreta encima. Este es mi compañero de piso, este es mi antiguo compañero de estudio, y es algo que he hecho por mí mismo desde que soy pequeño. Nadie me pedía hacerlo y yo siempre iba con mi libreta. Ahora, cada vez que alguien me pregunta a qué me dedico, si digo soy dibujante, quizás me voy a preguntar, vale, pero ¿cómo te ganas la vida, no? Como llega un momento en el que dejas el cole y te tienes que buscar una carrera, mi camino más natural era empezar Bellas Artes. Empecé Bellas Artes, donde en principio se crean artistas. No vamos a entrar en el debate de qué es un artista, qué es el arte, porque no voy a malgastar mis 6 minutos 40 en explicar algo que os pueda convencer, que no voy a conseguir. Pero en Bellas Artes empecé a tocar un poco todo. Tuve un coquete con la fotografía, tuve un largo romance con las instalaciones artísticas, que fue un proyecto en el que participé durante casi 5 años, en el que hacíamos grandes instalaciones por todo el mundo, con plástico y aire. Y fui conociendo muchos amigos y bueno, con muchos conocimientos también. Al final volví al dibujo. El dibujo era en lo que yo podía destacar un poquito más y donde decidí poner un poco más de empeño. Poco a poco fui haciendo mis imágenes, que nadie me pedía, como siempre había pasado. Yo iba dibujando para mí mismo, les empecé a dar coherencia, a hacer series y empecé a hacer exposiciones como la que salía antes, que era mi primera exposición individual. Llegados a este punto, lo que quiero decir es que nadie me había pedido crear esas imágenes, habían salido por mí mismo, y había gente que estaba dispuesta a pagar por esas imágenes. Entraba dentro del mercado del arte. También se crea un momento en el que gracias a las redes sociales, internet y todo esto, voy agrandando mi público, se democratiza mi público, y llego, por ejemplo, como con esta exposición internacional de Moleskines, a San Francisco a hacer una exposición allí con otros 70 artistas internacionales. De todas maneras, si alguien me pregunta a qué me dedico y les digo que soy artista, quizás tampoco se convence y me volverá a decir, vale, pero ¿cómo te ganas la vida, no? Entonces, aquí llega un momento en el que aparecen otra gente que está dispuesta a pagar por lo que yo hago. A pagar por no por lo que yo ya he hecho, como anteriormente, que son las obras que yo hacía por mí mismo, que nadie me había pedido, sino que me encargan, llegan los encargos. Llegan, pues, por ejemplo, encargos como este, que es una revista de fútbol por la que trabajo desde hace 4 años, que se llama Panenka, en la que yo ilustro frases de futbolistas, que estos, ¿ves?, no tienen muchas luces. Yo no trabajo aquí en las sombras, pero, bueno, juego con ello. Y me lo paso muy bien, además. Luego hay otros encargos. Este era bastante un encargo dentro de las sombras. Era para una asociación que lucha para la prevención de los riesgos que tienen los menores de edad en Internet. Decirles que no todo aquel con quien hablan puede ser quien creen que son. Y entonces llega también un momento dentro de las marcas que me llaman por el hecho de que yo ya he creado cierta notoriedad y como muchas marcas no tienen ciertos valores por sí mismos, buscan valores en artistas, creadores, etc. Eso pasó, por ejemplo, con Nike, que me patrocinaron hacer la carrera de Bombés y bueno, un plan como la cultura y la marca pues se metían en el deporte. Aquí también hice, por ejemplo, la campaña de Sant Jordi.
Esto sí que de Sant Jordi de Barcelona para el ayuntamiento. Y esto estaba más relacionado con lo que hablaba antes de Nike, por ejemplo, al convertirme en un poco imagen para aportar valores. Esto me fui a la India para ser imagen de unos desodorantes, de una marca de desodorantes de allá. Y tuve que hacer un proyecto ligando un poco este mundo creativo con las marcas. Entonces, yo creo que llegados a este punto, ya cuando me preguntan a qué me dedico y digo que soy ilustrador, parece que la gente queda convencida. Aquí se me creó un poco de planteamiento un día en el estudio hablando y entonces creamos una especie de nueva división de trabajo. Siempre nos habían enseñado en el cole pues, que había, por ejemplo, una división de trabajos entre el primario, el secundario, los servicios, ¿no? Las materias primas, las fábricas y los servicios. Entonces, nos creamos una especie de división diferente, que vendría a ser los creadores, que son aquellos que investigan y que descubren, tienen una implicación personal y emocional muy bestia en lo que hacen. Nadie tendrá la satisfacción de un creador al encontrar aquello que busca, ni la frustración de un creador al no encontrarlo. Por otro lado, en contraposición, tendríamos a los ejecutores, que son aquellos que se limitan a seguir unas ordenanzas que podrían ser pues, desde el que aprieta la tuerca en una fábrica o el dependiente de un bar y luego habría los intermediarios, que es donde podríamos estar los ilustradores. Entonces aquí llegaba la pregunta, cómo a veces a los ilustradores se nos pide... perdón, es la última frase. Cómo a los ilustradores, como parte de los intérpretes que han de negociar un briefing, se nos trata como artistas pidiéndonos algo nuevo, pero se nos trata como ejecutores como si siempre hiciéramos lo mismo y se nos paga como tal. Ya está.